Entonces, la clase de hoy se llama Metodología y aplicación de la normatividad vigente para los sectores públicos y privados. En realidad, vamos a ver hoy la reglamentación de la contabilidad en el sector público, porque llamaríamos contabilidad pública. Y nos movió. Ay, Dios. Tenemos entonces allí un pequeño cuadrito que nos muestra algunas de las leyes que nos motivan el día de hoy para hablar. Entonces, decimos que para el sector privado aplica el grupo 1, grupo 2 y grupo 3 de las NIF. Eso lo vamos a ver cuando veamos internacionales. Para el grupo 1 las NIF plenas, para el grupo 2 las NIF para pymes, para el grupo 3 ya los estándares locales, a través de un direccionamiento estratégico de acuerdo con el decreto 24/20/2015. Y lo que vamos a ver hoy es servicio público clasificado en entidades que cotizan en bolsa, entidades que no cotizan en bolsa y hoy sobre todo entidades del gobierno, ¿sí? Las del sector privado las vamos a ver en la próxima clase. Las de hoy entonces aplican las normas internacionales de contabilidad del sector público regulado por la resolución 533 de 2015 y es orientado por el instructivo 2 de 2014. Esto en cuanto a normas internacionales, pero de normas locales ya las vamos a ver a continuación. Para el Estado colombiano, entonces, requiere que la contabilidad pública sea eficiente, se pueda controlar sus ingresos, sus gastos. Mientras que la empresa privada solo busca incrementar las utilidades para la contabilidad pública, se busca que un bienestar económico y social. ¿Sí? Entonces, la razón de ser de nosotros en la contabilidad pública es procurar el bienestar social y económico de las personas, que las cuentas se lleven lo más claras posible para que podamos beneficiar a algunos grupos sociales de nuestro país. Además, para esto, entonces, vemos que con fines del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, deberes, derechos consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todas las decisiones que nos afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Entonces, con anterioridad a la Constitución del 91, las entidades públicas carecían de ordenamiento legal. El nuevo ordenamiento constitucional entonces crea la figura del Contador General de la Nación en el artículo 354. El artículo 354 dice: a funcionario de la rama ejecutiva, quien llevará la contabilidad general de la Nación y consolidará esta con la de todas sus entidades descentralizadas, territorialmente o por servicios, cualquiera que sea que se a la Contraloría. Entonces, hasta acá, ya vemos que nos toca para el Contador General de la Nación toda la contabilidad de todas las entidades públicas, excepto las que tengan que ver con la ejecución del presupuesto.
corresponden al contador las funciones de uniformar, centralizar, consolidar toda la contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar las normas contables que deben regir en el país conforme a la ley. Entonces, ahí entran los hospitales, muchas otras entidades. ¿Cómo? Artículo 354, Constitución Nacional. Señor. No, lo que él hace es sumar todas. Entonces, que le lleven en una sola contabilidad, meter todas ahí, una contabilidad de todas. Entonces, todos los hospitales, señor. El que está en la contabilidad. Sí, sí, contador el que está en cabeza. Ahí es donde van a llegar todas las cuentas de los hospitales y todo para volverla una sola. Entonces, por eso dice centralizar y consolidar, sobre todo consolidar. El contador general de la nación se encarga de consolidar las cuentas. Con la existencia de un contador general se desprende la creación de la dependencia administrativa que desarrolla el mandato del artículo 354 de la Constitución Nacional. Se crea entonces la Contaduría General de la Nación mediante la Ley 298 del 96. Ahí vamos viendo ley tras ley, ley tras ley. ¿Qué dice la Ley 298 del 96? Por lo cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política de la República de Colombia, se crea la Contaduría General de la Nación como una unidad administrativa especial, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones. Eso es más o menos lo que dice la ley. Se crea un PUC, en el 95 se crea el primer Plan General de Contabilidad Pública para el sector público mediante la resolución 4444, derogada expresamente por la resolución 400 del 2000. Después de muchas variadas modificaciones a la resolución 400 de 2000, se consolida un nuevo régimen contable para el sector público. La resolución 354 de 2007 se adopta el régimen de contabilidad pública que se lee como RCP, la cual contiene la regulación contable pública de tipo general y específico y está conformado por: en lo relacionado con los catálogos de cuentas, la normatividad inicia con la resolución 400 de 2000, norma modificada en varias ocasiones hasta la resolución 555 de 2006, un nuevo pública se lleva con el PUC público, ¿sí? El PUC público, el régimen, el PUC público está dentro de lo que llamamos el régimen de contabilidad pública, en el que encontramos el Plan General de Contabilidad Pública, que es el PUC, encontramos el manual de procedimientos, que es como la descripción de las cuentas que vemos en el PUC. Y por el momento, entonces, miremos que el régimen de contabilidad pública se adopta mediante la resolución 354 tiene la regulación que es el PUC, el manual de procedimientos, que es como la dinámica de las cuentas, y la doctrina contable pública. Normas relacionadas con la contabilidad pública. Está la resolución 44 del 44 de 1995, que es el primer plan general de contabilidad pública, creado por decisión del contador general, pero sin existir aún la Contaduría General de la Nación. Esto es un breve resumen de la historia de la Contaduría General, derogada por la resolución 400. Entonces, de ahí la ley 298 creó la Contaduría General de la Nación. La resolución 400 es el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública y el catálogo de cuentas. Es la resolución. Entonces, si queremos encontrar el catálogo de cuentas, nos vamos a la resolución 400. La ley 734 de 2002, así como la ley 43 del 90, a través de la Junta Central de Computadores, se encarga de vigilar y sancionar a los contadores públicos que ejercen su actividad en el sector
privado o público. Entonces aquí, como ya habíamos visto, no solo la ley 43 del 90, sino la ley 734 de 2002 para el sector público. Entonces, les hago un compendio de qué más o menos habla esta ley. A través de esta ley, dispone de una oficina ahí también en esa ley 734 habla de faltas disciplinarias. Entonces, ¿qué es una falta disciplinaria según esta ley? Es cualquier conducta que viole deberes funcionales, incurra en prohibiciones o abuse de funciones. Entonces, por ahí también nos van a sancionar por esta ley. ¿Cuáles son las sanciones que nos pueden imponer esta ley? La destitución, la suspensión, la multa y una amonestación escrita. ¿Cuánto tiempo tiene el Estado para sancionar una falta disciplinaria? Tiene 5 años. Después de los cuales la acción disciplinaria prescribe. Si a usted no lo sancionaron en 5 años, entonces algo. ¿Qué principios rigen el proceso disciplinario? Pues no los vamos a ver, pero los vamos a nombrar. El principio de legalidad, el debido proceso, el de presunción de inocencia, el de publicidad, el de proporcionalidad y el de culpabilidad. Eso es muy del derecho ya muy del derecho. ¿Qué diferencia hay entre falta grave y falta gravísima? Según esa ley. Las faltas gravísimas son las más severas y suelen estar expresamente determinadas por la ley. Las graves son de menor intensidad, pero también sancionables. ¿Puede un servidor público apelar a una sanción disciplinaria? Sí, todo se puede apelar con un recurso de reposición y uno de apelación contra esas decisiones. ¿Qué ocurre si se comete una falta con dolo o culpa grave? Se agrava la sanción y en casos de dolo puede implicar la destitución e inhabilidad. ¿Sigue vigente la ley 734 del 2002? Parcialmente. Fue sustituida por la ley 1952 de 2019. Ahí seguimos con más leyes. Pero sigue aplicándose para hechos ocurridos antes de, pero no, ahora entonces sigue vigente, es la ley 1952, pero es prácticamente la misma ley con otras cositas mejoradas. Otras normas relacionadas, vean lo que decíamos, todas las normas relacionadas con la contabilidad pública. La resolución 222, que es el nuevo régimen de contabilidad pública. La resolución 555, que deroga el catálogo general de cuentas de la resolución 400. La resolución 3 la resolución 2007, con la cual se adopta al régimen de contabilidad pública, se establece su conformación y se define el ámbito. La resolución 414 del 2014, que es el marco técnico normativo para entidades públicas que no cotizan en bolsa. La resolución 533, y la resolución de la estabilidad pública fue adoptado por la resolución 4444 del 90, modificado por la resolución 4 de 2000, la cual rindió con muchas modificaciones hasta que se adoptó el nuevo régimen de contabilidad pública con la resolución 354. Con la ley 1314 de 2009. Se hace imperativo hacer las convergencias a normas internacionales de información financiera y adoptar estándares de tipo internacional. La
entidades del Estado también hicieron convergencia hacia las normas internacionales. Para ello, la Contaduría General clasificó las entidades públicas en tres grupos. Marco normativo para empresas que cotizan en el mercado de valores, les tocaría la resolución 037-2017. El marco normativo de empresas que no cotizan en el mercado de valores, les tocaría la resolución 414. Y el marco normativo para entidades de gobierno que no están entre ninguna de esas dos, sería la resolución 533 de 2015. La resolución 037 de 2017 adopta el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 1 de las empresas privadas contenido en el decreto 24. La resolución 414 adopta la NIF en el decreto 3022 incorporado en el decreto 2420 como anexo 2 y se aplica al grupo 3. Y la resolución 533 adapta las normas internacionales para la contabilidad en el sector público emitidas por la International Public Sector Accounting Standard Board, la cual forma parte de la Federación Internacional anteriormente. Desde ese cuadrito. Posteriormente, el año 91, se crea el organismo que desarrolla el artículo 354 de la Constitución con la ley 298. Ley 298, el 96. ¿Qué hace esta ley? Se crea la Contaduría General de la Nación. Contaduría General de la Nación. Se crea entonces con la ley 298. Adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con facultades para regular la contabilidad pública. A partir entonces de esta creación de la ley 298, la Nación empieza a construir y regular un sistema de contabilidad pública y emite las siguientes resoluciones. A partir de ahí se emite la resolución 444, que es el primer plan que cuenta. Primer, llamémoslo así, público. Resolución 444 crea el primer subpúblico. Luego, esa fue derogada por la resolución 400 de 2000. Fue derogada por la resolución 400 de 2000. La resolución 555 también aparece allí. La 555 derogó el derecho a la resolución 356, que aquí otra vez el catálogo del público. La resolución 354 de 2007, por la cual se adopta el régimen, la 354 adopta el régimen de contabilidad pública. Entonces, como vemos, la historia ha sido una serie de derogaciones para llegar a lo mismo. Adoptamos el régimen de contabilidad público con los grupos públicos. Y aquí entonces se define el ámbito de aplicación. ¿Para qué empresas o para qué sectores va a ser aplicado?
Entonces, sí, llamamos RCP, el régimen de contabilidad pública es el marco normativo aplicable a todas las entidades del sector público. Aplicable a las entidades del sector público. Entonces, el régimen de contabilidad público es aplicable, marco normativo aplicable a las entidades del sector público y cuyo objetivo es, el objetivo es que sea uniforme, ¿sí? La contabilidad sea uniforme, sea confiable, sea transparente. Toda la información del Estado sea uniforme, confiable, transparente. ¿Para qué necesitamos que sea uniforme? Entonces, que el estado de cuentas del Hospital de Montenegro sea igual al estado de cuentas del Hospital San Juan de Dios. Realmente, para tener que se está manejando mejor. Este régimen de contabilidad todo gira alrededor de esa ley, la Contraloría General de la Nación. Es una manera para estandarizarse. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, además del régimen de contabilidad pública, hablemos entonces del Plan General de Contabilidad Pública. ¿Qué es el Plan General de Contabilidad Pública? Es la herramienta técnica que forma parte del régimen de contabilidad pública. Lo que en otras palabras nos llamamos nosotros como el PUC. Establece la estructura del sistema contable de las entidades públicas. Contiene el catálogo de cuentas con una estructura codificada, lo mismo con códigos de cuentas. Hay unas descripciones dinámicas contables, entonces cuáles se acreditan, cuáles se debitan. Hay instrucciones para registrar contablemente esas. Y la función del Plan General de Contabilidad Pública o del PUC contable es la guiar el reconocimiento, medición y presentación de operaciones contables buscando uniformidad en los informes financieros. También tenemos el Manual de Procedimientos Contables. Es un documento técnico operativo que detalla los pasos y responsabilidades para el desarrollo del proceso contable en las entidades públicas. ¿Qué tiene? Tiene actividades contables, tiene las personas responsables de ejecutarlo, tiene un cronograma de actividades y muestra qué documentos se requieren como soporte. La función del Manual de Procedimientos Contables es que establecer cómo se ejecutan los procesos contables en la práctica diaria. ¿Sí? La doctrina contable pública, ¿qué es? Es la interpretación oficial y técnica de la Contraloría General de la Nación. Entonces, doctrina es la interpretación oficial de la Contraloría General de la Nación. Emite frente a casos o consultas específicas sobre la aplicación del régimen de contabilidad pública. Es decir, tenemos dudas de la ley 298-96, entonces nos vamos para la doctrina contable pública. ¿Sí? ¿Que nos sirve para qué? Aclarar dudas normativas, unificar criterios de aplicación y vinculante para todas las ejemplos. Podemos encontrar respuestas a preguntas como cómo registrar contablemente una concesión o cómo aplicar normas de valoración de activos intangibles. Eso nos dice
la doctrina contable pública. El catálogo de cuentas. Ya habíamos dicho que es una lista codificada y clasificada de todas las cuentas contables utilizadas por las entidades públicas, incluidas dentro del Plan General de Contabilidad Pública. Contiene el código numérico, el nombre de la cuenta, la descripción dinámica, es decir, cómo se debita, cómo se acredita, y la función es facilitar el registro uniforme y ordenado de las operaciones económicas de todas las entidades del sector público. Entonces, en un resumen, en una tabla comparativa, para que estudien más fácil, el régimen contable de contabilidad pública, ¿qué es? Es el marco normativo contable general. ¿Para qué sirve? Para regular la contabilidad del sector público. ¿Quién lo emite? La Contaduría General de la Nación. El Plan General de Contabilidad Pública, ¿qué es? Es una herramienta técnica del régimen de contabilidad pública para estar en el descubrimiento de la contabilidad. Más fácil para estudiar, explica cómo hacer la contabilidad. Cada entidad basada en la Contaduría General. La doctrina contable pública es la interpretación oficial les traigo un taller para